Buenos días, mis hermanos, a los que están aquí y a los que están conectados. Como ya vieron, el título es En Cristo somos nuevas criaturas. Este tema que veremos hoy y el próximo domingo, y a lo mejor un tercer domingo, porque es algo importante de la doctrina cristiana, pues está tomado de 2 Corintios 5:17, que con toda claridad dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Nueva Traducción Viviente dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La antigua vida ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Vamos a verlo en estas 2-3 semanas, pero si recuerdan, vimos las pasadas semanas que el que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador nace de nuevo. ¿Se acuerdan? Hablamos del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento da origen a lo que veremos estas 2-3 semanas. El nuevo nacimiento da origen a una nueva criatura. El cristiano es una nueva criatura. A partir de que alguien arrepentido de sus pecados cree en Jesucristo, además de la gracia de la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, pues nacemos de nuevo y dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas. Y de eso vamos a ver las próximas 2-3 semanas, porque así como antes de Cristo teníamos ciertas características por nuestra naturaleza caída, el verdadero creyente, al ser nueva criatura, pues tiene ciertas características que veremos en la palabra de Dios. Hoy solo vamos a empezar con una introducción, porque la idea es que a la luz de la palabra de Dios, pues cada uno de los que escuchemos este mensaje, pues veamos si encajamos en el concepto bíblico de nueva criatura. Porque ahí dice que somos una nueva persona, una nueva criatura. Y para eso déjenme remitirme a lo que la naturaleza que Dios creó nos enseña. Porque todo en este mundo se reproduce, todo ser vivo, pues según su género, según su naturaleza. Por ejemplo, si yo siembro una semilla de plátano, ¿qué voy a obtener? Es un plátano, ¿eh? Y si de mango, y así podríamos seguir, y peras, jitomates, porque en esa semilla, ¿se acuerdan que vimos que Dios, cuando nacimos de nuevo, puso su semilla, que nos hace nacer de nuevos y nos hace ser una nueva criatura? La semilla del plátano, del mango, del durazno, de lo que quieran, lleva el gen con la información genética que produce ese mango, esa piña, lo que sea. Pero también la semilla o el gen está en los seres vivientes, por ejemplo, los animales. Si un changuito se junta con otro changuito, ¿qué van a tener? Changuitos. Pero pues seguramente saben que por allá de los 1930, Charles Darwin enseñó lo contrario. Enseñó que de pronto en la evolución un changuito y una changuita, al paso de los años y de los años y de los años, salió el hombre. ¿Se fijan? O sea, estoy diciéndolo en términos muy resumidos, pero la idea es esa: un changuito, una changuita, evolucionaron y hasta que saliste tú y salí yo. Entonces, es lo que le llaman la teoría de la evolución. Y no deja de ser eso, una teoría. No es ciencia, no se puede comprobar. Y por supuesto, por la Biblia sabemos que no es así, pero hay mucha gente en este siglo que todavía cree eso.
cree que venimos del changuito. Entonces, no, así crucemos 2 leones, pues van a tener leoncitos, o 2 elefantes van a tener elefantitos. Y si se junta un hombre y una mujer y se reproducen, ¿qué van a tener? Hombres, niños, niñas. Esto está descrito en la Biblia hace más de 4,000 años. Bueno, entre 3,500 y 4,000 según los estudiosos. Yo no tengo el dato así de que yo lo investigué. Estudiosos de la Biblia y de la historia de la humanidad deducen que el libro de Génesis se escribió entre 3,500 y 4,000 años. Desde ahí la Biblia estableció que todo se reproduce según su género. La ciencia lo descubrió hace pocos cientos de años, pero la Biblia lo decía hace miles de años. Vamos a verlo, Génesis 1:11. Es la creación, cuando Dios creó todo lo que hay en esta tierra. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto, ¿qué dice ahí? Según su género. Género viene de gen. Un árbol dará como fruto otro árbol, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Esto es lo que la biología, los que han estudiado algo de biología, le llama el reino vegetal. Aquí Dios creó el reino vegetal, plantas, árboles, etcétera, y sigan leyendo. Pero luego en Génesis 1:20 dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios les bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Aquí Dios creó ¿qué? Lo que la biología llama el reino animal. Entonces vean, creó el reino vegetal, digo, así le llama la biología. Dios no dijo voy a crear el reino vegetal, pero a mí por lo menos en la primaria me enseñaron reino vegetal, reino animal. Solo que, ¿qué creen? A mí me enseñaron en la escuela, no sé si a ustedes, que nosotros éramos parte del reino animal. No sé si todavía enseñan eso, pero reino vegetal y reino animal. Y dentro del reino animal, según ellos, pues estás tú y yo no. Entonces, sigue diciendo Génesis 1:24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género. Según su género quiere decir que la vaca va a producir vacas, el caballo, caballos, etcétera, 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 y ganados según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Hasta ahí la creación del reino animal, del reino vegetal. Y de manera totalmente independiente viene la creación del ser humano. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ya notaron ahí? Es distinta la creación. No somos ni reino vegetal ni reino animal. Hoy hay personas que se creen animales y personas que se creen plantas. Ahorita se los voy a comentar algo que me comentó mi sobrina, la que estuvo aquí visitándonos el otro día. Y señoreé los peces en el mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, y vuelve a decir, al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí estamos viendo el principio, pues, que todo lo que Dios creó se va a reproducir según su género.
Pero aquí noten varias cosas importantes. Solo del hombre, no dijo nada de las plantas ni de los animales, solo del hombre dijo que fue creado a su semejanza y a su imagen. ¿Qué significa eso? Porque no dijo, creen los seres vivientes que se arrastran sobre la tierra a su imagen y semejanza. No, solo del ser humano. La palabra semejanza habla de apariencia similar. El ser humano fue hecho de apariencia similar a Dios en sus características. ¿Sabían que solo el ser humano puede tener comunión con Dios? Hablar con Él. A su imagen y semejanza también significa que tenemos la capacidad de amar, que tenemos rasgos morales. De hecho, el ser humano, cuando recién se creó, no tenía pecado. Adán y Eva no había pecado, estaban hechos a su imagen y semejanza, tenían comunión con Dios, estaban desnudos, no tenían malos pensamientos, señoreaban sobre los peces y el mar, tenían una comunión directa con Dios, llegaban con Dios, hablaban, pero el pecado rompió esa comunión. Comunión que solo Dios restaura a través de Jesucristo. Mire, salió a nombre de Iglesia Cristiana, Dios restaura. Esa comunión, Dios la restaura a través de Cristo, porque se rompió a raíz del pecado. Otra cosa que vemos aquí es que, además de crearnos a su imagen y semejanza, dice el 27 que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Claramente la Biblia y la biología pues lo corrobora, aunque lo importante es que la Biblia lo enseña, aunque la biología no lo corroborara, Dios hizo varón y hembra, punto. Dos géneros, o es varón o es hembra, no hay más, no hay más, no hay más, pero sabemos que hoy, mis hermanos, y cada vez esto va a ir de mal en peor. Sabemos que hoy las corrientes progresistas de pensamiento, políticas, están empujando la idea de que hay más de dos géneros. Ya lo saben, ustedes han oído todo lo que la perversión del ser humano puede lograr. Entonces, ahorita lo que andan discutiendo es que si son 72 o 100 o 112 géneros. Cualquier número es una barbaridad, ¿no? O sea, alguna vez les cité, miren, les voy a citar algunos de los géneros, además de hombre y mujer, que dicen que existen y que aquí en México ya se están creando leyes. De hecho, tú puedes sacar tu pasaporte y dices, pues yo no soy ni hombre ni mujer. Y entonces te dan un pasaporte que dice, ¿cómo? No binario. No binario significa no soy ni hombre ni mujer. Soy no binario. Binario es hombre y mujer. Binario de dos. Entonces, ellos dicen que también hay cisgénero. Cisgénero, dicen ellos, el que cree que es del mismo sexo con el que nació. Es el menos perdido, ¿no? Cisgénero. Entonces, alguien que es mujer y se cree mujer, eres cisgénero. Eres hombre y te crees hombre, eres cisgénero. Pero también hay persona transgénero. Es aquella que dice, bueno, yo soy hombre de nacimiento, pero yo siento que soy mujer, y llegan incluso a cambiarse el género. O al revés, mujer que se siente hombre. Hay mujer trans, hombre trans, hay el no binario. El no binario es una persona que no se identifica exclusivamente como hombre ni como mujer, sino que se siente de ambos géneros o del que se le ocurra. Agénero, personas que dicen, pues yo no soy de ningún género. O sea, fíjense, bigénero, que se identifica con dos géneros. Yo soy hombre cuando quiero y mujer cuando quiero. Trigénero, con tres géneros, con hombre, con mujer y con cualquiera de los que se han inventado. Pangéneros, es una persona que se identifica con todos los géneros. Yo soy lo que me digan. De mi boy o de mi girl, persona que se identifica con hombre o como mujer, pero no completamente, nada más semi. Soy medio hombre, medio mujer. Género neutro, pues yo ni hombre ni mujer, no soy nada.
Andrógine, persona cuya identidad de género mezcla o combina elementos considerados tradicionalmente masculinos y femeninos, o sea, que se sitúa entre ambos, entre hombre y mujer. Intergénero, persona de identidad de género que está influenciada por haber nacido con características sexuales, intersexuales y que puede no identificarse del todo ni con hombre ni con mujer. Y me faltarían más de 90. ¡Qué barbaridad! Ahora, ya sabemos que eso no es todo. Ahora lo que está pasando es que hay hombres o mujeres que ni siquiera se identifican con la raza humana. Que si yo me siento gato, me siento perro. Me contó mi sobrina, en Canadá van muy retrasados, iba a decir avanzados, pero muy retrasados porque están hacia atrás haciendo leyes para proteger a quien se crea lo que se quiera creer. Entre ellos a los hombres o mujeres que se creen animales. Entonces dice mi sobrina que allá donde vive, en una primaria, un niño le dijo a su miss, me siento gato. Y entonces fueron los papás, oiga, se siente gato. ¿Saben qué hicieron? Le mandaron a construir un arenero. Menos mal que no se sintió tiburón. Le tenía que construir un o topo, imagínense, le construyen ahí bajo la tierra. Pero vean, porque la ley lo ampara. Te sientes gato, te tienen que dar trato como gato. Está sucediendo ya en Canadá. Estaba sucediendo en Estados Unidos, pero ahorita cambió con el gobierno de Donald Trump, pero si regresan los de progresistas demócratas, para allá van. Pues yo sé que algunos tienen el sueño, no, es que en Canadá la cosa está maravillosa, está tremenda, está tremenda. Mi sobrina nos comentaba que dentro de lo que cabe, pues se fueron a una provincia muy lejana, donde no llega tan fuerte, digamos, la ideología de este tipo. Imaginen si el niño se hubiera sentido pájaro. ¿Le construyen qué? Un aviario, ¿no? Todo esto es porque el ser humano, dice Génesis 6:5, allá antes del diluvio dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O en el tiempo de los jueces, dice Jueces 17:6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. Y es lo que están haciendo. A mí me parece que soy gato y qué, y a mí etcétera, etcétera. Está tremendo. Y si tú, por ejemplo en Canadá, aquí en México apenas las leyes están conformándolas, ya verán lo que viene, pero en Canadá si tú le dices a ese que no es gato y le dices que tú no eres gato, te pueden acusar de homofóbico, de discriminación y hasta la cárcel puedes dar. Si es gato tienes que tratarlo como gato, fíjense. Pero ¿qué dijo Dios? Regresamos al crear al ser humano. Dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y sojúzguenla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Y cómo nos multiplicamos? Pues según nuestro género. Al multiplicarse el ser humano, ¿qué da como resultado? Otro ser humano. Un bebito, una bebita, pero ya ven que leímos ahí que todo fue según su género y según su especie. ¿Qué significa género y especie? Lo voy a explicar sin irme al hebreo, pero, por ejemplo, un caballo. Todos los caballos son del mismo género, pero hay distintas especies. Que si el alazán, que si el ¿qué? El árabe y el pura sangre y el sangre fría, etcétera, etcétera. Entonces, gatos, todos los gatos son del mismo género, pero hay diferentes especies. Que si el no sé qué, o los perros, ¿no? Ahí sí sé un poco más, que si el shih tzu, que si el alemán, pastor, y los mismos el ser humano, todos los seres humanos somos del mismo género, pero tenemos diferentes razas. En el ser humano se llama raza. Pues hay
raza oriental, por eso vemos que hay gente morena, hay gente de clara, hay gente alta, hay gente de baja estatura. En México se dice que somos medios chaparrones. Yo sé que alguien me puede decir, no, yo no, pastor. Pero según las estadísticas, la media del hombre mexicano es 1.68 y ha subido. Antes era menos. Ha ido subiendo, no sé por qué estamos siendo más altos. Bueno, yo no, ¿por qué? Por el COVID. Bueno, pero comparados con Estados Unidos es 1.79. O sea, hay diferencia. O sea, sí, todo esto tiene que ver por nuestra raza, ¿no? Pero déjenme decirles que las características de la naturaleza del ser humano no solo son físicas. Cuando Adán y Eva pecan por desobedecer a Dios y Dios los saca del paraíso y en ese momento rompen su comunión con Dios, en ese momento, mis hermanos, empieza la naturaleza caída del ser humano. Cristo dijo en Juan 3:6 que lo que es nacido de la carne, carne es decir, se hereda. Vean Romanos 5:12 para ser más claros. Porque todo ser humano va a tener esta consecuencia. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por qué hombre entró el pecado? Por Adán. A la desobediencia de Adán y Eva entró el pecado. Y por el pecado que entró también la muerte. Así la muerte pasó, se heredó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, esa es la naturaleza que heredamos desde que nacemos, el pecado y la muerte. No hay ser humano que nazca sin pecado. La única excepción fue Jesucristo, porque fue concebido por el Espíritu Santo, como recordamos en estas fechas, que el Espíritu Santo hizo que María concibiera sin la intervención del gen del varón, y en ese momento fue el único ser humano que nació sin pecado. Pero de ahí todos heredamos el pecado y la muerte. Todos mueren. Así sea un ateo, se va a cumplir lo que la Biblia dice. Heredamos la muerte. Es más, dice Hebreos 9:27 que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, todo eso lo heredamos. Digamos que ya es parte de la naturaleza que heredó el ser humano. Romanos 3, del 10 en adelante, hace una radiografía de la naturaleza caída del ser humano. Todo ser humano nace con estas características. Dice aquí, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Nadie nace justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces son características de la naturaleza caída del ser humano, todo, sea chino, japonés, alemán, mexicano, colombiano. Todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, la capacidad del ser humano de ofender y agredir con su boca. Con su lengua engañan, la capacidad de engañar. El ser humano es especialista en todo esto. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. O sea, ¿de quién está hablando aquí? ¿De las vacas? ¿De los conejos? No, del ser humano. Versículo 14, su boca está llena de maldición y amargura. El ser humano es capaz de maldecir, de sacar amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y dice Romanos 3:23, que conocemos muy bien, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está la naturaleza caída descrita. Porque el hombre miente, mata, es infiel, adúltero, avaricioso, porque es su naturaleza. Todo se reproduce según su género y su especie. El ser humano, desde que nace, así es. Sé que de manera, digamos, general dirá, bueno, es que hay unos peores que otros. Sí, pero todos tienen esta naturaleza caída.
Y nada en este mundo lo puede cambiar, nada. Algunos pueden mejorar un poquito con una filosofía, una religión, pero ahí está su naturaleza caída, así la heredaron, es una naturaleza caída. Como nunca puedes cambiar a un león que deje de ser león. Un perro siempre será perro, un gato siempre será gato, un puerco siempre será puerco, siempre, siempre, siempre. ¿Se acuerdan de 2 de Pedro 2:22 que dice, pues les ha acontecido lo que del verdadero proverbio? Está hablando de personas que se decían cristianas y regresaron al pecado, se decían, pero como seguía su naturaleza pecaminosa, dice, les ha acontecido lo que el verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. O sea, por más que tratemos de disfrazar un perrito de que no es perro, yo he visto perros que pasan videos por ahí que parecen gatos porque conviven con los, pero es perro. Y el puerco es puerco, aunque hoy hay moda en ciertos artistas, yo he visto que traen de mascotas unos puerquitos y los tratan mejor que a un ser humano, ¿eh? Pero es puerco, su naturaleza es la misma, siempre se va a revolcar en el cieno. Hay quien dice, no, pero yo conozco, ahorita ya no hay circos aquí en México, pero en algunos lugares todavía quedan, donde doman a los leones. Y dicen, no, este león mira y obedece, y cuando el león su característica es dar el zarpazo, come carne, ataca cuando tiene hambre. Y entonces hemos visto casos de los circos donde ataca a su domador. Había uno en Las Vegas hace muchos años que metía la cabeza en la boca del león. Y en una de esas el león lo atacó y lo mató. ¿Por qué? Porque nunca dejó de ser león. Y hay casos de elefantes que atacan, etcétera, etcétera. ¿Qué tendría que pasar en el león para que deje de ser león? Tendrían que darle otra naturaleza. Lo mismo el ser humano ya vimos cómo es, hay mentira, no busca a Dios, no tiene, porque es la naturaleza que heredamos, la muerte y el pecado pasaron a todos los hombres. Entonces, ¿qué necesitaría un hombre, una mujer para cambiar su naturaleza? Una nueva naturaleza. Pero como el hombre muchas veces quiere cambiar y no se acerca al único que puede darle un nuevo corazón, una nueva creación, pues busca religiones. O busca filosofías, o busca, por ejemplo, un alcohólico quiere cambiar y ¿qué busca? Al AA. Yo respeto el esfuerzo que hacen los de AA. A mí me tocó compartir el evangelio por un par de años en un anexo, entonces sé lo que viven ahí y de verdad que vimos lo que la palabra de Dios puede hacer contra sus métodos de querer cambiarlos. Lo que necesitan esas personas es una nueva naturaleza, porque el alcoholismo es pecado, porque la mentira, etcétera, etcétera. Entonces, si uno de esos alcohólicos deja de tomar, porque sí hay alcohólicos que dejan de tomar, no debemos dejar de reconocerlo. Mira, dejó de tomar, pero ¿y la avaricia? La mentira. Generalmente yo me acuerdo en esas sesiones, ¿saben qué hacían mucho? Dejaban de tomar, pero el cigarro, no, se volvían unos fumadores empedernidos. O sea, lo que la religión y las filosofías y las ayudas humanas hacen es parchar. A ver, te parcho contra el alcoholismo. A ver, ¿tú qué tienes? ¿Qué problema tienes? No, pues soy mentiroso, te voy a dar una terapia para que trates de no decir mentiras. Les dan un parchecito, una aspirina. Pero solo quieren atender los síntomas y cambian por un tiempo, pero no pueden. Incluso hay gente que va a las iglesias y empiezan a cambiar un poco, pero si no hay una nueva naturaleza, su naturaleza caída los va a llevar otra vez a la vida de pecado. Vuelvo a leer 2 de Pedro 2:22, el perro vuelve a su vómito, la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué se necesita? Una nueva naturaleza, que esa persona sea hecha nueva criatura. Vean lo que Dios diseñó. O sea, Dios no dijo, a ver, ¿cómo les ayudo? A ver, tiene problemas de mentira, le voy a dar una pastillita para la mentira. No, el Señor se fue al fondo a cambiarnos completamente, a darnos una nueva naturaleza. ¿Me explico? Porque esta naturaleza, mis hermanos, tiende a pecar, es pecaminosa desde bebés. Me platicaba una persona que trabaja en una guardería,
las travesuras que se hacen, va, lo muerde un bebito de 2 años al de 3 y va y se esconde, porque sabe que hizo mal. ¿Quién le enseñó lo malo? O va y llega y le jala los pelos, dice niñitos de 2, 3 años. ¿Quién les enseñó? La naturaleza caída la traemos desde que nacemos. Yo sé, los niños son hermosos, herencia de Jehová son los hijos, pero hay que desde pequeños instruirlos en el camino del Señor. Porque lo malo ya lo traen, digamos, el chip de la maldad ya lo traen, ¿no? Entonces, ¿qué necesita una persona para cambiar? No es que se ataquen los síntomas, se tiene que atacar la raíz. Por ejemplo, cuando un niño, un bebé, o tú o yo tenemos fiebre, calentura, generalmente la fiebre es ¿qué? Un síntoma. Puede ser una infección de los riñones, una infección estomacal, qué sé yo. Entonces, si tú le calmas la fiebre, ¿se arregla el problema? No, porque ahí está la infección. Cuando tú atacas la infección, la fiebre va a ceder. ¿Se dan cuenta? Lo mismo en Cristo. El Señor no dijo voy a atacar los síntomas, se fue a la raíz, a la infección que se llama pecado y que está incrustado en la naturaleza pecaminosa cuando nacimos. Por eso desde Ezequiel el Señor decía, Ezequiel 36, 26, vean, os daré un corazón nuevo. ¿Ya vieron? O sea, yo no les voy a dar un parche, yo les voy a dar un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el pecaminoso, y les voy a dar un corazón de carne. Está hablando de lo que espiritualmente haría. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Él es el que lo hace. Porque Él nos da un corazón nuevo. Bueno, leámoslo en 2 Corintios 5, 17. Es lo mismo de Ezequiel. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué tuvo que hacer? Porque no había otra, no había una serie de normas, de ritos para cambiar. No, Él dijo, tengo que hacerte una nueva criatura. Y lo cantábamos, yo les pedí que cantaran ese corito antiguo, soy una nueva criatura, soy una nueva creación, las cosas viejas pasaron, he nacido otra vez. Entonces, porque eso es lo que sucede, o sea, el Señor se va a la raíz del problema, la naturaleza pecaminosa. Las religiones tratan de parchar, a ver, te ayudo con este problema. No, Cristo se va a la nueva naturaleza. Ahí está el problema, en la naturaleza antigua. Entonces nos da una nueva naturaleza. Y a la luz de la Biblia, escuchen lo que voy a decir, yo les he prometido que íbamos a tener una serie de Romanos aquí los domingos, y si Dios permite el año que entra la empezamos, porque es fundamental, pero he estado preparando, no es lo mismo un estudio, que ya lo tuvimos hace algunos años, que una serie pues de predicaciones, aunque tratamos lo mismo, no es lo mismo exponer en un estudio que en una prédica. Pero bueno, el asunto es que el Señor se va a la raíz y claramente en el momento que nos da una nueva naturaleza, la naturaleza antigua en el cristiano queda aniquilada. Seguimos en la carne con una tendencia a pecar, eso nos enseña Romanos. O sea, el verdadero creyente, su naturaleza pecaminosa muerta, pero no su carne, no su carne. Vean lo que dice Pablo para entenderlo mejor. Con Cristo, ahí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no vive mi antigua naturaleza. O sea, Pablo estaba vivito y coleando, pero ya no vivo yo. O sea, mi antigua naturaleza ya murió, está crucificado, con Cristo estoy crucificado, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque la carne sigue, ¿se acuerdan que leíamos Romanos 7, que lo que quiero no hago, y digo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, etcétera, etcétera? Aquí dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora hay una nueva naturaleza, pero seguimos en la carne.
pero eso no es pretexto, ya lo vimos hace 8 días y en otros momentos, para practicar el pecado. Romanos 6, 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues no, en ninguna manera, porque los que hemos, ¿qué dice ahí? Muerto al pecado. ¿Hemos qué? Muerto al pecado. El verdadero creyente, esa naturaleza pecaminosa ya murió ahí, pero seguimos en esta carne. Pero los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es imposible. Entonces, el creyente llega a pecar, lo hemos explicado, pero ya no practica, ya no somos una fábrica, porque hay una nueva naturaleza, hay una nueva creación. Miren lo que dice 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis? Aquí viene una descripción de la antigua naturaleza. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Vean cómo es la naturaleza sin Cristo. Fornicarios, idólatras, ni los adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todo esto son características de la antigua naturaleza. Ya no es parte del creyente que dice el versículo 11. Y esto que dice, erais. Una cosa es que éramos fornicarios, mentirosos, avaros, practicábamos el pecado, pero ahora ya no somos eso, ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso vamos a ver las características de una y de otra, pero aquí nos describe las características de la antigua naturaleza y dice, no, nosotros ya eso éramos, pero ya hemos sido lavados. Ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre de nuestro Señor, del Señor Jesús, y por el Espíritu de Dios. O sea, eso es lo que hizo el Señor, nos dio una nueva criatura, una razón más para entender que la salvación no se pierde. O sea, Dios dice, te doy una nueva creación. Ah, pero ya dejaste de ser nueva criatura, ahora ya no eres, ahora ya sí eres. No, eso no existe. La nueva creación es un hecho único el día de la conversión. Desde ese momento somos una nueva criatura que tiene que crecer, madurar, etcétera, pero ya no somos lo que decían los versículos anteriores. El bautismo, cuando alguien se bautiza, representa eso. Morimos a la vieja naturaleza, al pecado, y nacemos para una nueva vida. Lo dice Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Muerte qué? A la vieja naturaleza, al pecado. Cuando uno se bautiza está simbolizando eso, ¿verdad? Que he muerto al pecado, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, y vean la consecuencia de nacer de nuevo, de tener una nueva naturaleza, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Como hemos nacido de nuevo, se nos dio una nueva criatura, somos una nueva criatura, ahora andamos en una nueva vida. La diferencia entre nuestro yo antes de Cristo y el yo después de Cristo es que ahora andamos en una vida nueva. ¿Qué caracteriza a esa vida nueva que hizo Dios a través de la obra de Cristo? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para qué fuimos creados ahora, esa nueva criatura? ¿Para qué? Para buenas obras. Buenas obras que me las tengo que inventar, a ver, ¿y ahora qué hago bueno para demostrar que soy una nueva criatura? No, esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Miren, el problema es que muchos creyentes, es que me esfuerzo, pastor, por cambiar. A ver, entiendo que la voluntad es importante, pero si alguien se esfuerza por años y no cambia, es que no tiene la nueva naturaleza, porque la nueva naturaleza fue creada en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Y lo leímos en Ezequiel, yo haré que guarden mis estatutos. Esa nueva naturaleza tiene esa capacidad. No es meramente esfuerzo humano, hay la voluntad, el cristiano obedece, pero ya tiene la nueva naturaleza que puede andar en esas buenas obras y dejar el pecado. Entonces, hay quien dice, una vez oí una persona que decía,
el cristianismo es un estilo de vida. Y no, el cristianismo no es un estilo de vida, el cristianismo es una nueva vida en Cristo. Estilo de vida tienen los rockeros, tienen su estilo de vida, ¿no? Los hippies, su estilo de vida. El creyente tiene una nueva vida en Cristo en la que andamos ahora como creyentes. Nueva vida. Y esa nueva vida, fíjense la característica fundamental de la nueva naturaleza. A ver si me da tiempo de ver esto, 11:8. Mateo 7 en adelante, ahí voy a concluir, en 8 días continuamos, pero vean la característica de la antigua naturaleza que ya fue crucificada cuando estábamos sin Cristo, a la nueva criatura que hoy somos. Dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas. Aquí está hablando de falsos profetas, pero va a establecer un principio muy claro de quién es cristiano y quién no, y que lo identifica. Un falso profeta es un falso creyente que enseña a otros y que dice venir de parte de Dios. ¿Estamos claros? ¿Qué dice? Vienen a vosotros, ¿qué dice ahí? Con vestidos de ovejas. O sea, no son ovejas, pero así vienen vestidos. Parecen, dice, mira, parece, sí parece oveja, mira, sí, pero nada más viene vestido con piel de oveja, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Como no nacieron de nuevo, siguen siendo lobos, pero se disfrazan. Pero también hay creyentes que tienen piel de oveja, parece, o supuestos creyentes, parece, pero ahorita vamos a ver cómo identificar quién tiene una nueva naturaleza y quién no. Entonces, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué son los frutos? Las buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Sí soy claro? ¿Qué son los frutos? Efesios 2:10, pues lo que acabamos de leer, Efesios 2:10 dice que son las buenas obras que Él preparó. Esos son los frutos. Entonces regreso a Mateo 7:16. Dice aquí claramente, por sus frutos los conoceréis, su forma de vivir constante. Porque aquí podemos vernos todos bien bonitos, mira qué bueno y qué hermano y me saluda, pero frutos es mi forma de vida constante y continua que me identifica. No como te comportas nada más un ratito el domingo. ¿Sí me explicó? Tu forma constante y permanente. O sea, ¿qué domina? Eventualmente llegamos a pecar, ya lo hemos explicado, pero lo que es una constante en mi vida es mis frutos. Ahorita vamos a ver cómo son esos frutos. Y entonces dice una pregunta muy obvia: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, habrá un espino era una maleza ahí espinosa. ¿Alguna vez esos espinos iban a dar uvas? Pues no, es imposible, no se puede. Como hace rato decía, ¿acaso tú puedes recoger manzanas del árbol de mango? Imagínate, voy al árbol de mango a ver si me da manzanas. Pues no se puede. La respuesta es obvia porque nos quiere llevar a entender lo siguiente: el nacido de nuevo y el no nacido de nuevo se identifican claramente por sus frutos. Versículo 17, ahí viene. Así todo buen árbol. ¿Quién es el buen árbol? El nacido de nuevo, el que es una nueva creación. Todo buen árbol da ¿qué? Buenos frutos. Las buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Pero ahí dice, pero el árbol malo, ¿qué dice? Da malos frutos. Entonces, si la vida de una persona da buenos frutos y es evidente en su vida cotidiana, constante, da buenos frutos, es un árbol bueno, es un nacido de nuevo, es un hijo de Dios. Si alguien, sin embargo, da malos frutos, mentira, avaricia, pecado, lo que leímos, que éramos, si alguien sigue en eso, dice que es un árbol malo. El árbol malo representa a la antigua naturaleza, al no nacido de nuevo. Y lo afirma en el 18. No puede, vean la expresión, no puede el buen árbol dar malos frutos. No puede. No puede el verdadero creyente vivir una vida de pecado, no puede dar malos frutos, pero tampoco el árbol malo puede dar buenos frutos. O sea, yo sé que hay gente sin Cristo que hace buenas obras, pero esas buenas obras son como trapo de inmundicia.
Las buenas obras que Dios preparó de antemano, solo las puede dar el árbol bueno. Y el árbol bueno no puede dar malos frutos. Y el árbol malo no puede dar buenos frutos. Entonces, si alguien dice, ay, hermano, es que yo me esfuerzo por dar buenos frutos. A ver, esto no es de esfuerzo. O eres árbol bueno o eres árbol malo, punto. Y si no puedes dar buenos frutos, dice ahí que el que no puede dar buenos frutos, ¿quién es? ¿Quién es el que no puede dar buenos frutos? El árbol malo. El que no ha nacido de nuevo no puede, aunque se esfuerce. Hay gente que a lo mejor se esfuerza, insisto, y medio cambia un poquito y aparenta, pero por dentro no ha cambiado. Hace 8 días decíamos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido dentro de nosotros. Entonces, el creyente ahora sí puede, porque además dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, los buenos frutos, las buenas obras no son producto de mi esfuerzo meramente humano, es porque Él ahora puso una nueva creación en nosotros, es porque ahora en Cristo podemos. Entonces, para que una persona pueda dar buenos frutos, necesita nacer de nuevo, necesita ser una nueva criatura, una nueva creación, que ahora es el árbol bueno que da buenos frutos. Pero mientras eso no suceda, el árbol malo no puede dar buenos frutos, va a dar malos frutos, porque todo es, regreso a lo que dije en la introducción, según su género. Si es árbol malo, va a dar malos frutos. No puede, esa es su información genética espiritual, dice que su naturaleza es caída, producirá malos frutos. En cambio, el nacido de nuevo, su genética espiritual, la semilla de Dios que estudiamos en 1 Pedro 3:9, que Él puso dentro de nosotros, hace que demos buenos frutos. Amén. Aquí lo importante es que cada quien analice su vida delante de Dios. A ver, ¿es mi vida una evidencia de buenos frutos? ¿O tengo que andarme esforzando? Me tengo que esforzar. Ahora sí, o sea, no es un esfuerzo meramente humano, es producto de la nueva naturaleza o de la antigua naturaleza. Termino con esto, Gálatas 5:19. Viene la descripción de la antigua naturaleza y lo que produce, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Esto lo estudiamos ampliamente en otra serie y vimos cada uno de ellos, por eso solo lo voy a leer. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí están los malos frutos del árbol malo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y estudiamos ahí, y cosas semejantes a estas. Porque hay quien dice, ay, a este pecado no se mencionó, entonces no es malo. O esto no se mencionó, no dice no fumar, no es malo. No, y cosas semejantes a estas. Abarca todo lo que ofende a Dios y agrede contra su creación, entre ella mi cuerpo. Dice, acerca de las cuales los amonesto, como ya le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, esas obras de la carne son obras del árbol malo, de la antigua naturaleza que la gente sin Cristo tiene y que tuvimos sin Cristo. ¿Qué pasa en el árbol bueno? Versículo 22. Viene el fruto natural, es consecuencia. O sea, no, el árbol de manzanas no se esfuerza, ay, voy a dar manzanas, hoy no quiero dar mangos. Da manzanas porque es el fruto, dice, más el fruto del Espíritu, y también ya lo estudiamos con toda amplitud cada uno, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y vean, pero los que son de Cristo, el que es nueva criatura, el que ha nacido de nuevo, ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso dice Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto, o sea, el árbol malo, el no nacido nuevo, es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. ¿Qué representa? El infierno. Entonces no puede haber un árbol bueno que da malos frutos y que se va a ir al infierno. El árbol bueno no puede dar malos frutos, pero el árbol malo o el que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, versículo 20, por sus frutos los conoceréis.
Y por eso dice en el 21, no todo el que me dice Señor. Mucha gente dice, ay, mira, sí da fruto porque dice Señor para acá, Señor yo te amo, Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y esos son los buenos frutos del árbol bueno, hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, esa es la evidencia de una nueva creación. Por eso Cristo, y lo leíamos hace 8 días, dice en el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y quién es el hacedor de maldad? El árbol malo que no da buenos frutos, da malos frutos, dice la palabra de Dios. Entonces, cada uno delante de Dios analice su vida, y tú que me escuchas también en internet. El árbol bueno da buenos frutos. Es el fruto, es lo natural. El árbol malo da malos frutos. Ahora, hay árboles malos que están injertados con los buenos, ¿verdad? La Biblia habla del trigo y la cizaña. Hoy les decía que hay una como moda de artistas que se dicen cristianos y siguen cantando las canciones del mundo, etcétera, etcétera, y su vida no cambia. ¿No? El otro día me decía Justin Bieber, el otro día dijo, pues sí, pero su vida, vive con la novia, no sé qué, etcétera, o sea, y dice tener años, porque ni siquiera es que dice que se convirtió ayer. A lo mejor el Daddy Yankee creo que tiene menos, pero parece que ya regresó a las andadas con su música antigua. Entonces, no, el árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da buenos frutos. Eso dice la palabra de Dios. Y todo eso es producto de una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva criatura da buenos frutos. La evidencia es esa, las buenas obras. Por eso cada uno puede evaluar delante de Dios qué frutos damos. O sea, una cosa es que des buenos frutos y de repente te salió uno malo porque mentiste. Bueno, el que hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Y de repente, está bien, la carne, y a veces y venimos y pedimos perdón y Él nos perdona. Pero si das más malos frutos y por ahí uno que otro ahí que me dio buen fruto, ahí es donde uno tiene que evaluar. Y el árbol malo, pues no puede dar buenos frutos. Por eso dice Romanos 6:4 que Él nos creó para que andemos en nueva vida o en vida nueva. Vamos a abundar en 8 días las características de esa nueva criatura que hoy somos o que hoy eres, si has nacido de nuevo, si he nacido de nuevo. Porque Dios no puso parches, Él se fue al fondo, y al que arrepentido de sus pecados cree en Cristo, le da un corazón nuevo, una nueva creación. Amén. Vamos a dejarle aquí, vamos a orar. Les invito a que cierren sus ojos. Y cada uno delante de Dios podemos evaluar nuestra vida. ¿Qué caracteriza tu vida? ¿Buenos frutos o malos frutos? Aún el creyente eventualmente puede dar por ahí un fruto consecuencia del pecado, de la carne, de haber cedido. Pero la vida del creyente se caracteriza por dar buenos frutos. O si tu vida se caracteriza por dar malos frutos y dices, me he esforzado por años, la Biblia dice que es algo natural. El árbol bueno da buenos frutos. Así es que si alguien en esta mañana se ha dado cuenta que no ha nacido de nuevo, que no es una nueva creación, ya lo sabes con claridad. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Pídele perdón a Dios. Dice la palabra de Dios que el que cree en el Hijo tiene la vida y te va a dar una vida nueva, una nueva naturaleza. Y también como creyentes tenemos que reconocer que a veces solemos flojear en nuestra vida espiritual. Y a veces nos gana el mundo y la carne.
Pero dice la Biblia que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Creo que una buena reflexión siempre es: ¿cómo está mi vida hoy? Ya ayer ya pasó, pídele perdón a Dios, pero el cristiano debe caminar en obediencia a la palabra de Dios. Pongámonos de pie. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque dice tu palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú haces las cosas nuevas, Señor. Tú no viniste a darnos una serie de pastillas para los síntomas. Tú viniste a morir en la cruz para darnos una nueva naturaleza, una nueva creación. Así es que te damos gracias porque en nuestra capacidad humana era imposible que pudiéramos dar buenos frutos. Éramos el árbol malo, Señor. Pero hoy la gracia de la salvación por la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos ha dado una nueva naturaleza. Y tú nos has llamado, como dice Romanos 6:4, para que andemos en vida nueva. Gracias por lo que tú hiciste, Señor, y oro pues que con la dirección de tu palabra, con la guía de tu Santo Espíritu, la nueva naturaleza que tú nos has dado, andemos en esa vida nueva, proclamando el Evangelio de Jesucristo a la gente que hoy no te conoce, Padre. Porque parte de ese fruto, Señor, es proclamar tu Evangelio. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.